Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Todas las experiencias que el Señor Jesús tuvo durante su vida terrenal, hasta los últimos días antes de morir, tienen enseñanzas muy valiosas para los cristianos. Estando a unos pocos días antes de morir, uno de sus seguidores, hombre muy importante en su comunidad, le ofreció un banquete al Señor Jesús y a sus discípulos. Al poco tiempo de estar todos confortablemente sentados, conviviendo con la familia de ese hombre y sus discípulos, inesperadamente entró una mujer que se acercó al Señor y, haciendo algo que dejó sorprendidos a todos, menos al Señor Jesús, rápidamente abrió un pequeño frasco que apretaba cuidadosamente con sus manos temblorosas y lo derramó completamente sobre la cabeza del maestro. Y una vez que terminó de derramarlo, no conforme con eso, quebró el pequeño frasco, llenando todo el ambiente con un suave y aromático olor al nardo puro del fino perfume contenido en él. Este singular ungimiento que el Señor recibió pocos días antes de morir tiene una muy importante enseñanza que debemos considerar con toda seriedad. Así que considerémosla en el ungimiento de Jesús. Un dato más: aunque ni Marcos ni Mateo mencionan el nombre de la mujer, es muy probable que fuera María, la hermana de Lázaro, el estimado amigo de Jesús, de acuerdo a la narración paralela de esta misma historia en el Evangelio según San Juan. Así que, ¿qué aprendemos en primer lugar de esta historia? Que dar lo mejor a Jesús no es un desperdicio, y más aún si se le da con todo el corazón, sin ninguna reserva. Esto fue precisamente lo que hizo esta mujer. Dio al Señor la posesión que seguramente era lo más valioso que tenía materialmente hablando. Recordemos cómo lo narra Marcos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Según el cálculo que rápidamente hicieron varios de los que estaban presentes, algunos de ellos seguramente comerciantes, el costo de ese pequeño frasco de perfume era de más de 300 denarios. Para dimensionar bien lo que esto significa, hagamos una sencilla operación matemática. El denario era el salario diario de un obrero en aquel tiempo. Para redondear cantidades, fijemos el salario mínimo del año pasado, que fue de 123 pesos con 22 centavos. Y aunque el precio del perfume se calculó en más de 300 denarios, dejémoslo solo en 300. Así que al multiplicar 123.22 por 300, el resultado es de 36,966 pesos. Y por valer más de los 300 denarios, seguramente llegaría a sobrepasaría los 40,000 pesos. Increíble, ¿verdad? El costo de ese perfume tan fino. Pero las matemáticas no engañan. Y no hay además indicios que esa mujer fuera de la nobleza y por ende rica. Así que nos preguntamos, ¿cuántos años tendría
que haber trabajado y ahorrado para reunir esta enorme cantidad. Los años y sacrificios que hayan sido, ella consideró que el Señor era digno de eso y mucho más, y lo entregó todo, al grado incluso de que una vez de que terminó de derramar el perfume, quebró el frasco para que dejara salir totalmente su aroma, sin dejar nada para ella misma. Así como el testimonio de esta mujer, la palabra de Dios deja constancia de muchos otros casos similares. La Biblia habla de mujeres que entregaron todo también para servir al Señor. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Y cuando el Señor Jesucristo requirió de algún equipo para cumplir con su ministerio, simplemente lo solicitó. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro entregó su herramienta de trabajo al Señor Jesús, dejando de lado la ganancia que podía haber obtenido durante ese tiempo, esas horas o días, porque después siguió usando el Señor la barca. Cuando el Señor Jesucristo murió, no teniendo él lugar donde ser sepultado, encontramos esta narración en Mateo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Este hombre había construido un sepulcro nuevo, lo había labrado para él, pero se lo entregó al Señor Jesús. Pero no solamente aquellos que tienen capital, que tienen riqueza, que tienen poderío económico, pueden entregar lo que tienen al Señor Jesús. Incluso la gente más humilde también puede entregar algo que agrade al Señor. Escuchemos esta historia. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vino también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. 2 simples moneditas que el Señor valoró totalmente, porque se dio cuenta de que era todo lo que tenía y se lo estaba entregando a Él. Así como estos casos, hay miles de otros más en el transcurso de la historia de la iglesia cristiana. Muchas personas cuyos nombres son solo conocidos por el propio Señor, pero eso les debe ser más que suficiente, pues lo han hecho para Él y no para los demás. Lo han entregado todo con un corazón sincero y humilde, y no para ser vistos y alabados por los demás. Pero esta entrega que proporciona tanto gozo y satisfacción en el corazón de quienes humildemente lo dan todo al Señor Jesús, en la historia que estamos considerando vemos que esto molesta a muchos. La reacción de algunos de los que estaban presentes pasó de la inicial sorpresa al enojo abierto. No fueron capaces de ver más allá de una gran pérdida monetaria, y peor aún, la consideraron un gran desperdicio, que intentaron disfrazar, sin lograrlo, de bondad hacia los pobres. El texto dice así: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Para ellos era un completo desperdicio lo que había hecho esta mujer. Estaban realmente enojados por este servicio al Señor. Pero esta molestia ha sido así toda la historia. El cristianismo ha sido perseguido desde su nacimiento. De suma son conocidas las atrocidades cometidas por los emperadores romanos del primer siglo en contra de los seguidores de Jesucristo, encendiendo hogueras con sus cuerpos o lanzándolos a los leones
en el circo romano para que fueran destrozados. En la Revolución Francesa, el bonito lema oficial que todos conocemos de libertad, igualdad y fraternidad no era el único lema que ostentaban. Detrás de este había otro, no oculto, que abiertamente declaraban, gritando y diciendo: ni rey ni Dios. Su antagonismo no era simplemente contra el rey que tenían y contra la iglesia de aquel tiempo, sino era contra Dios mismo y todo lo que fuera la religión cristiana. ¿Por qué esta gran molestia? Porque la fe cristiana y el servicio a Dios afecta los intereses de grandes consorcios mundiales, paganos, ateos y anticristianos. La molestia se ha intensificado en nuestros tiempos actuales. A nivel mundial, el movimiento filosófico del progresismo se ha volcado en contra de la iglesia cristiana, tratando de intimidarla y acallar su voz para que no siga predicando en contra del pecado, para que no predique en contra de su agenda del aborto, la eutanasia, el homosexualismo, el feminismo radical, el transgenerismo, etcétera, etcétera. Y denostan la fe cristiana, se burlan del nombre de Dios, lo ridiculizan con obscenas bromas y comentarios, grafitan los templos con leyendas e imágenes blasfemas y están empujando a los gobiernos a legislar abiertamente en contra de los principios cristianos, prohibiendo a la iglesia expresar su posición con relación a estos temas controversiales. Ahora mismo, en España, se están derribando también las cruces cristianas. Y no dudemos que esa tendencia llegará pronto a Latinoamérica. Oremos porque no suceda. Sí, el servicio y la entrega de los cristianos al Señor Jesús ofende, molesta, irrita, enciende de furor a muchos. Pero eso no nos debe detener, porque Jesús aprecia mucho lo mejor que le damos. Lo valora completamente, porque cada acto de servicio a Él es trascendente al tiempo y al momento que se vive. Escuchemos esto de labios del propio Salvador, quien reaccionó así ante la molestia y los ataques contra el servicio de esta mujer. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Sin saberlo ella misma, lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús era trascendente. Lo estaba ungiendo para su sepultura, según lo declaró el propio Señor. ¡Qué gran privilegio! Ella estaba siendo parte del trascendental proceso que llevaría a la muerte al Señor para la salvación de los pecadores. Los que estaban en esa habitación abiertamente rechazaron tener parte en ese glorioso evento. Voluntariamente se quedaron fuera. Se hicieron a un lado. No quisieron ser parte de la historia alrededor de Jesús y su grandiosa obra salvadora. Pongamos atención en esto, apreciables creyentes en Jesucristo. No imitemos a estos hombres, sino a esta mujer. No nos quedemos solo observando a los que entregan todo por el Señor y nosotros no. Pues lo que hacemos por Él y por su obra tiene trascendencia más allá de esta vida. Recordemos lo que dice el propio Señor sobre sus seguidores que mueren después de haber vivido entregados a servirlo con todo su corazón, dándole todo su tiempo, talento, dinero y otros bienes materiales. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras que los cristianos hacen por el Señor continúan más allá de su muerte. ¿No te gustaría que así fuera contigo? Les cuento una historia que me conmovió hace años, siendo pastor en la Iglesia Centenaria Luz y Salvación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que me compartió, también emocionado, uno de los diáconos, después de recoger las ofrendas de ese domingo.
Cuando él se detuvo con el platillo de las ofrendas frente a un hermano llamado Juan, no solo el diácono, sino también una hermana de Juan, se dieron cuenta de la fuerte cantidad de dinero que estaba depositando en el platillo de las ofrendas. El diácono escuchó la pregunta sorprendida que la hermana de Juan le hacía: ¿vas a dar todo eso? Y la respuesta de Juan fue: sí. ¿Te parece mucho? Pues yo creo que es poco. Y metiendo la mano al bolsillo de su pantalón, sacó todo el resto de lo que traía en él, y que era una cantidad superior a la ofrendada, y la entregó con una sonrisa viendo a su hermana, diciéndole: Jesús merece eso y más. ¿Qué hizo Juan? Quebró su frasco de alabastro. Fue su corazón el que entregó. Además, esa gran ofrenda se destinó a la compra de una buena cantidad de Biblias que serían distribuidas gratuitamente, llevando el mensaje trascendente de la salvación eterna en Jesucristo, porque predicar el Evangelio tiene trascendencia eterna. Seguramente el Señor sonrió complacido ante la actitud de Juan, como debió haber sonreído complacido ante esa mujer. Pero terminemos la historia con una última enseñanza en ella. Hay una retribución para los que dan lo mejor a Jesús. Pero primero una palabra de atención para todos. Que no nos motive servir al Señor la retribución que recibiremos, sino que nuestra motivación para entregar todo a Él sea por nuestro profundo amor a Él y nuestro agradecimiento por lo que hizo, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Recordemos el final de esta historia. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La Biblia dice que un vaso de agua que demos en el nombre del Señor no quedará sin recompensa. Lo que hacemos a los demás, lo hacemos a Él, y será retribuido por el reconocimiento que el Señor hará en el día del juicio final. Públicamente, nosotros y todos los demás escucharemos de Él estas palabras. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nuestras obras de servicio y dedicación al Señor Jesús no compran ni ayudan a nuestra salvación, pues esta ya fue comprada y pagada totalmente con la sangre que el Señor derramó al morir en la cruz del Calvario. Pero sin embargo la Biblia habla de reconocimiento y recompensas en el cielo para los creyentes que entregaron todo por el Señor Jesús. Recordemos solo estas. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y es el propio Señor Jesús, el que en el último libro de la Biblia dice estas palabras: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que atendamos el consejo de Pablo, cuando dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
¿Qué te deja esta reveladora y hermosa historia ocurrida unos pocos días antes de la muerte de nuestro Salvador? ¿Imitarás la entrega de la mujer de la historia o el egoísmo y la molestia de los que la acusaron? ¿Quebrarás tu vaso de alabastro o te molestarás como la hermana de Juan? Cambia de actitud. No guardes lo que tienes. Úsalo literal, espontánea y gozosamente para el Señor. Imita a los que son fieles y no dejes que solo lo hagan ellos y que solo ellos reciban el galardón. Recuerda que todo lo que hagas por el Señor tiene trascendencia eterna. Por lo tanto, haz tesoros en el cielo con los que tienes aquí en la tierra. Y si eres joven, escucha y atiende el consejo de Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dale ahora lo mejor de tu juventud al Señor. Él también lo dice así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El corazón, que es el centro de tu ser entero, conságraselo totalmente al Señor, porque si le entregas el corazón, le estás entregando toda tu vida. Tú eres el frasco de alabastro por el que el Señor pagó un precio muchísimo más elevado, porque Él te consideró también un perfume valioso para Él, por el que estuvo dispuesto a pagar tan elevado costo. Así que vive ahora cada día de tu vida, despidiendo el aroma más grato para Él. No dejes nada para ti, entrégalo por completo. Quiebra tu vaso de alabastro para el Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor, para ungir a su Señor. Fue en Betania al cenar, nadie la mira al llegar, se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Nubes espesas al andar cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Yo soy un vaso
soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, en sus pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús.